La intervención del Banco Central de la República Argentina por parte de Sergio Massa, en su intento de controlar la escalada del dólar durante la campaña electoral de 2023, desató una serie de eventos que terminaron con graves consecuencias para el país. La estrategia que implementó, con la ayuda del presidente del BCRA, Miguel Ángel Pese, se centró en salir a operar en el mercado cambiario, lo que significó una intervención directa para intentar contener el dólar libre. Esta decisión, aunque parecía tener un objetivo claro, resultó en un costo elevado que dejó al país en una situación económica aún más crítica. Durante la campaña electoral, Massa, que entonces era candidato presidencial, no tuvo reparos en utilizar miles de millones de dólares de las reservas internacionales del BCRA para mantener bajo control el tipo de cambio libre. Esto fue particularmente evidente en mayo de 2023, cuando el Banco Central adoptó una postura mucho más agresiva. Según fuentes del propio BCRA, el banco comenzó a comprar bonos en el mercado, utilizando las reservas para pagar estos bonos, con la intención de reducir las paridades implícitas en ellos y, de esa manera, disminuir las brechas cambiarias. Esta acción, según indicaron las mismas fuentes, fue ejecutada a pedido expreso de Sergio Massa. A pesar de los esfuerzos y los enormes recursos destinados a esta estrategia, los resultados fueron desastrosos. Massa gastó aproximadamente $7.000 millones en su intento por contener el valor del dólar durante las elecciones, pero no logró su cometido. Al final, el dólar cerró a un valor de 1.250 pesos, muy lejos de las expectativas que se habían planteado inicialmente. Además, esta política de intervención dejó al Banco Central en una situación crítica, con reservas negativas que superaron los $10.000 millones, un legado que tuvo que asumir el gobierno de Javier Milei al tomar posesión. La gravedad de la situación era tal que el Fondo Monetario Internacional, FMI, había impuesto una cláusula en uno de sus acuerdos con Argentina, prohibiendo expresamente este tipo de intervención por parte del BCRA. No obstante, Massa, consciente de las consecuencias de sus acciones, insistía en que utilizaría todas las herramientas del Estado para ordenar la situación económica, llegando incluso a amenazar con recurrir a la justicia penal económica y a organismos como la Unidad de Información Financiera, UIF, y la Comisión Nacional de Valores, CNV, para investigar y esclarecer posibles conductas delictivas relacionadas con el lavado de dinero. En medio de esta turbulencia, Cecilia Moreau, una dirigente cercana a Massa, elevó aún más el tono de las amenazas. En un mensaje directo, expresó: hay algunos jugadores del mercado que solo conocen al Massa que trabaja 16 horas por día y dialoga con todos, pero me parece que de acá al viernes van a descubrir al que conocemos en la política, que cuando se cansa de que lo quieran boludear pelea con todo lo que tiene. Estas palabras dejaban en claro que la paciencia de Massa se estaba agotando y que estaba dispuesto a tomar medidas más drásticas. Las advertencias no se quedaron solo en palabras. Massa, en su afán por contener el dólar, ordenó una serie de allanamientos y detenciones. Esta vez me voy a ocupar de que no escape y de que vaya en cana, dijo el exministro de Economía, en referencia a lo que consideraba los responsables de la escalada del dólar. En los círculos económicos, Massa era conocido como el rey de los cueveros, y su determinación por controlar la situación lo llevó a desplegar un operativo que incluyó la intervención de la Policía Federal, la AFIP y la aduana, quienes realizaron decenas de allanamientos en locales ubicados en la Avenida Corrientes y la calle Florida, lugares emblemáticos del mercado informal de divisas. A medida que el dólar blue alcanzaba cifras récord, superando los 1.050 pesos, Massa insistía en que se trataba de 4 o 5 vivos que estaban jugando con el mercado. Sin embargo, en privado, había confesado a sus allegados que uno de los principales responsables, al que denominó el jefe de las cuevas, se había escapado a Uruguay. Los operativos continuaron durante toda la jornada, con la participación de efectivos de la Policía Federal y agentes de la AFIP y la aduana, quienes inspeccionaron varias empresas dedicadas al comercio del dólar blue y otros servicios financieros con el objetivo de frenar las operaciones en el mercado informal.
La estrategia de Sergio Massa para contener el dólar durante la campaña electoral de 2023, basada en una intervención agresiva del Banco Central y el uso de reservas internacionales, fue un fracaso que dejó consecuencias devastadoras para la economía argentina. A pesar de gastar miles de millones de dólares, no logró estabilizar el tipo de cambio y dejó al BCRA en una situación crítica. Las acciones de Massa, caracterizadas por un tono amenazante y el uso de medidas coercitivas, reflejan la desesperación de un gobierno que intentó por todos los medios evitar un colapso económico antes de las elecciones. Sin embargo, lejos de resolver el problema, estas medidas profundizaron la crisis, dejando al país con una herencia económica desastrosa. Este episodio es un claro ejemplo de cómo las decisiones políticas, cuando se toman sin una estrategia sólida y a largo plazo, pueden llevar a un país a una situación límite.